Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey, Entrevistas. Una división especial de este programa que está iniciando en esta oportunidad con su cuarta entrega. Y comenzamos también, Sergio, felicitándolo por el empate que tuvo Unión Española con Everton y esperando también que el día lunes Unión Española tenga un buen resultado con Curicó Unido. Así que yo sé que usted, Sergio, es un seguidor de Unión Española y por lo mismo su corazón está ahí latiendo junto al club de la Cisterna, ¿o no? Sí, me parece que es de la Cisterna. Santa Laura, señor. Santa Laura, Plaza Chacabuco. ¿De qué estamos hablando? Ya, choque de gigantes. Merecimos el triunfo, ya. Pero bueno, hasta el momento la suerte no acompaña a la gran Unión Española. Ya quedaron atrás esos años en que fuimos vicecampeones de la Copa Libertadores con jugadores de la talla de Osben, Mario Osben, Claro. Nicolás Novelo, el argentino, Spedaletti, Pinina Palacios. No quiero seguir hablando porque me pongo a llorar. Exacto. Estos no son tiempos buenos para No mi son gran tiempos equipo. buenos, no son tiempos buenos, Sergio, y tampoco son buenos los tiempos en la situación política internacional. Los hechos luctuosos de los que hemos tomado conocimiento y que están relacionados con la guerra en el Mar Negro, en Ucrania, la agresión de las fuerzas rusas sobre Ucrania y la intervención de la OTAN sobre el mismo marcan una situación uno de los elementos más agudos de la situación política internacional y que han puesto, como en general ocurre con todos los hechos significativos en la lucha de clases, han puesto también a muchas de las corrientes políticas descubriendo, develando sus posiciones. Así hemos visto cómo desde el emergente gobierno de Boric se ha prestado un apoyo en la práctica incondicional a el bando norteamericano, al bando de la OTAN, a la línea, digamos, del imperialismo yanqui, bajo el torpe manto de la defensa de la paz, ¿no? Y por otro lado, algunos sectores, no pocos, quienes han creído ver en este ataque sobre Ucrania por parte de las fuerzas de Putin, de alguna forma, nosotros saludamos el ímpetu, pero la verdad que creemos que hay un error mayúsculo al respecto, de alguna forma la prevalencia de lo soviético o de algún tipo de fuerza revolucionaria que estaría detrás del ejército ruso. En consecuencia, había una discusión muy grande. Nosotros nos hemos inclinado en una línea tradicional, como postura socialista y de clase, rechazando la agresión, rechazando la intervención y, por supuesto, proclamando la necesidad de la unidad de la clase obrera frente a un problema de esta naturaleza, lo que no tiene nada que ver con el pacifismo, sino con la necesidad de que la crisis se resuelva en términos revolucionarios. Para tratar sobre este tema, tenemos, Sergio, un invitado muy especial. Él se encuentra en estos momentos en Londres, es editor de la revista América Socialista y dirigente de la Corriente Marxista Internacional, el compañero Jorge Martín. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien. Un placer estar con ustedes. Bueno, un poco para partir con lo más inmediato. Estamos hoy día sábado en la mañana en Chile, allá en Londres ya es la tarde. Vale decir, ha transcurrido una buena cantidad de tiempo después de la supuesta ocupación rusa, que ayer al menos parecía inminente sobre la ciudad de Kiev. ¿Cuáles son las informaciones que existen y cuál es la situación que se vive actualmente en Ucrania? No, lo primero que hay que decir es que la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿no? Y prácticamente es muy difícil encontrar información veraz sobre lo que está sucediendo sobre el terreno, ¿no? Obviamente el gobierno, las autoridades de Ucrania están en su parte de esta guerra de desinformación y los rusos están en la otra parte, ¿no? Entonces es muy difícil. Para darte un ejemplo, el otro día se habló mucho, ¿no? El primer día de la intervención militar de Rusia en Ucrania. Ellos tomaron una isla que se llama la isla de la Serpiente, ¿no? Que está enfrente, prácticamente en una zona que está más cercana
a Rumanía, ¿no? Entonces esta fue tomada por un ataque ruso y había, no sé, creo que 13, 15, 18 soldados ucranianos allí. Y las primeras informaciones que dieron las autoridades ucranianas es que todos los soldados se habían resistido, no se habían rendido, les habían desafiado a los invasores rusos y habían muerto todos, ¿no? Y les han dado ya, de hecho, la orden de héroes de Ucrania y todo esto. Pero hoy salía una información de Rusia de que en realidad eso no era así, que los soldados se habían rendido y los estaban desembarcando en Crimea, les estaban dando raciones y agua y demás, ¿no? No sé exactamente quién está diciendo la verdad, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo en realidad en una guerra hay que ir con mucho cuidado de lo que se está diciendo, ¿no? Las informaciones que hay de última hora es que las fuerzas rusas no han tomado la capital hasta el momento, pero sí han tomado una serie de puntos estratégicos alrededor de la capital y en los barrios norte, pero también un aeródromo al sur de la capital, lo que les permitiría desembarcar fuerzas aerotransportadas, ¿no? Es decir, parece ser, ¿no?, que la toma de la capital no se ha producido todavía, pero se ha avanzado en esa dirección. Sí, hay algunas informaciones también relacionadas con lo que está ocurriendo en Kiev, con la capital de Ucrania, en relación de que habría habido algún tipo de resistencia popular a la ocupación. Yo no he podido confirmar nada de esto, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que a partir del día de ayer las autoridades entregaron fusiles de asalto a la población civil que quisiera recibirlos, o sea, se han formado como grupos de defensa territorial. De todas formas, es un poco difícil de ver cómo grupos de civiles sin experiencia militar pueden resistir a un avance que se produce con tanques y vehículos blindados y con disparos de misiles sobre diferentes objetivos, ¿no? De todas formas, pues sí, hay otras informaciones, por ejemplo, que hablaban de que ha habido enfrentamientos armados, o sea, disparos y demás en la capital esta noche, pero algunos decían que en realidad esto eran disparos entre diferentes grupos armados pro-ucranianos, ¿no? Es decir, por un lado policías, otro lado Guardia Nacional, grupos paramilitares de extrema derecha, civiles armados, que en la confusión se confundían los unos a los otros con grupos de saboteo ruso y se disparaban. O sea, hay bastante confusión, ¿no? Bueno, yo creo que el ejército ruso lo que está haciendo es avanzar poco a poco, asegurando sus líneas de suministro y ir avanzando en la medida que pueden, ¿no? La medida adoptada por Zelensky de distribuir armas en la población civil es una medida extrema. Habitualmente eso no lo hizo ni siquiera Saddam, y anuncia también, da una pauta de la profundidad de la crisis, porque una cosa es entregar armas, pero otra después que las devuelvan. En general son medidas que son extremas y que hablan de la profundidad que esto puede tomar, digamos, los términos que tú lo has puesto. En un sentido más general, ¿cómo han seguido ustedes el conflicto en términos globales? Digamos, dentro de la línea editorial de América Socialista. ¿Cómo lo caracterizan? Sí, yo diría 2 o 3 puntos más importantes, ¿no? El primero es que nosotros rechazamos la intervención militar de Rusia en Ucrania, porque esta intervención militar, independientemente de las justificaciones que Putin le haya dado, es decir, de proteger a la población del Donbass, que es cierto, está bajo el ataque del gobierno de Ucrania, de proteger los intereses de los rusohablantes y étnicos rusos en Ucrania y demás. En realidad esa no es la motivación de Putin al entrar en Ucrania. Todas las grandes potencias, cuando se meten en una guerra de agresión a otro país, buscan justificaciones humanitarias y de otro tipo, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser capaces de ver más allá de esto, ¿no? Si tú lo ves, lo que dijo Putin en su discurso anterior, el discurso que hizo, creo que fue el lunes, ¿no? Él dijo que, bueno, Ucrania realmente no existía, que Ucrania fue creada por Lenin y los bolcheviques, y que en realidad era una aglomeración de diferentes territorios, ¿no? Y que no tienen prácticamente derecho a existir, ¿no? En realidad la motivación de Putin es la de establecer un régimen en Ucrania, que es un país obviamente bastante grande, con una frontera larga que comparte con Rusia, un país que no sea
agresivo hacia los intereses de la defensa nacional de Rusia. Pero la defensa nacional de Rusia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la defensa nacional de los intereses de los capitalistas y los oligarcas que forman ese país capitalista, cuyos intereses Putin representa muy bien, ¿no? Entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, en primer lugar. En segundo lugar, hay que entender que este conflicto no empieza esta semana, ni en noviembre, ni en diciembre. Este conflicto va mucho más atrás, ¿no? De hecho, se podría remontar a la caída del estalinismo en la Unión Soviética, pero más recientemente se remonta al año 2014, cuando hubo un cambio de gobierno en Kiev, un derrocamiento del gobierno de Yanukovych, que era un gobierno más o menos neutral, que trataba de equilibrarse entre Rusia y la Unión Europea. Fue derrotado por un movimiento en las calles, un movimiento de carácter reaccionario, en el que jugaban un papel muy importante grupos de extrema derecha, neonazis y demás. Y se instaló un gobierno claramente antirruso, un gobierno que empezó a limitar los derechos de la población rusa en Ucrania, que fue visto como una amenaza por una gran parte de la población de Ucrania, particularmente por la rienda suelta que se dio a las organizaciones paramilitares neonazis. Un gobierno que, en consecuencia, llevó adelante una guerra contra su propio pueblo en el Donbass, ¿no? Con bombardeos de objetivos civiles y demás. Y eso propició la intervención de Rusia, ¿no? Del lado de estas repúblicas que se declararon en el Donbass, y una derrota militar del ejército ucraniano que llevó a la firma de los tratados de Minsk, ¿no? Para tratar de resolver esa situación. Y un gobierno que en realidad, apoyado por Occidente, ¿no? Más bien espoleado por Occidente, ha incumplido los acuerdos de Minsk. Y ha tenido una posición bastante beligerante, ¿no? De querer entrar en la OTAN, de querer entrar en la Unión Europea, algo que Rusia, los capitalistas rusos, el régimen ruso veía como una amenaza, ¿no? Entonces, en una guerra siempre es bastante difícil determinar quién es realmente el agresor, ¿no? Siempre hay un acontecimiento anterior que justifica el acontecimiento actual o lo predata, ¿no? Y el tercer punto que yo creo que nosotros debemos, yo estoy en Londres, ¿no? En un país imperialista que, como tú decías, Boris Johnson es uno de los más vocales en atacar a Rusia y prometer esto y lo otro, acciones decisivas y demás. Nosotros tenemos que denunciar la hipocresía del imperialismo occidental, ¿no? La OTAN, los países de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y demás están ahora diciendo que esto es inaceptable. Se ha violado la soberanía de un país, se han violado las fronteras nacionales y es un desastre humanitario, ¿no? Y que esto nunca antes había pasado en Europa desde 1945. Bueno, eso es totalmente hipócrita, ¿no? Los países de la OTAN y de Estados Unidos han llevado adelante invasiones de países soberanos repetidamente durante décadas, ¿no? Si no cientos de años. Más recientemente ellos propiciaron la división reaccionaria de Yugoslavia, que llevó a toda una serie de guerras fratricidas, limpieza étnica por todos los lados. El bombardeo de Serbia en 1999, bombardeo mucho más dañino para la población civil que lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿no? Donde con cientos de muertos, bombardeos de objetivos civiles, etcétera, etcétera. Por no hablar, obviamente, de las invasiones de Irak, de Afganistán, los bombardeos de Siria, de Libia, de Yemen, de Somalia. El intento más reciente, ¿no? De Estados Unidos y de Gran Bretaña de determinar quién es el presidente de Venezuela. Todo esto son violaciones de la soberanía nacional, de las fronteras nacionales y demás, pero parece ser que eso sí está justificado, ¿no? Desde el punto de vista del imperialismo, porque son ellos los que lo hacen. Cuando es otro el que lo hace, entonces no está justificado. Yo diría además que Putin, que es un dirigente reaccionario, bonapartista, pero él casi como que se podría decir que ha aprendido el libreto de lo que han hecho los países imperialistas occidentales antes, ¿no? Casi lo ha usado de la misma forma. Una justificación humanitaria, no es una invasión, es una operación técnico-militar o algo así, han dicho, ¿no? Sí, una operación especial. ¿No? Una operación especial. Sergio, ¿quería hacer alguna pregunta a usted? Así es, Jorge.
tú eres parte de un movimiento internacional, político. Ustedes tienes compañeros allá en Ucrania, en Kiev. ¿Cuál es la visión que tienen ellos o qué pasa con la izquierda? ¿Hay izquierda en Ucrania? ¿Se está organizando ese sector o seguimos desperdigados por el mundo? Sí, la corriente marxista internacional tiene compañeros en Rusia, en este caso, ¿no?, que se han pronunciado en contra de Putin, denunciando sus objetivos reales, ¿no?, porque Putin ha llevado adelante una campaña contra la clase obrera rusa. Es impensable que Putin le interese la defensa de los trabajadores rusos en el Donbass cuando no defiende los intereses de los trabajadores rusos en Rusia, ¿no? Y cuando ha limitado las libertades democráticas, ha detenido a gente por expresar sus opiniones, incluyendo comunistas, ¿no?, anarquistas, gente de izquierdas, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos de los compañeros fueron arrestados en estos últimos días en manifestaciones de protesta contra la guerra, etcétera. También tenemos compañeros, aunque es un grupo muy pequeño realmente, tanto en Ucrania como en la República Popular de Donetsk, ¿no? Lo cierto es que la izquierda en Ucrania está muy dividida y bajo fuerte represión, particularmente desde la llegada al poder de este nuevo gobierno, este nuevo régimen, digamos, en 2014. Bueno, este régimen se caracterizó por el ataque abierto a cualquiera que tenía, pues, posturas de izquierda, ¿no? El Partido Comunista de Ucrania fue ilegalizado, no puede participar en las elecciones. Hay una ley contra los símbolos comunistas. Los símbolos comunistas son ilegales, ¿no? O sea, uno no puede salir a la calle con una hoz y un martillo, o se reprimen las protestas del 1 de mayo, del Día de la Liberación, etcétera, etcétera. Otras organizaciones como Borodva, La Lucha, una organización de izquierdas también comunista, fue también obligada a pasar a la clandestinidad por las autoridades y las bandas neonazis que operaban con toda impunidad. Estas bandas neonazis, por cierto, fueron posteriormente incorporadas a la Guardia Nacional, es decir, son legales y tienen su armamento legal proporcionado por el ejército y con entrenamiento de entrenadores militares de Estados Unidos, de Reino Unido, etcétera, etcétera. Entonces, la situación hubo la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa el 2 de mayo de 2014, en la que murieron decenas de personas, incluyendo varios militantes comunistas. Entonces, esa es la situación real de la izquierda en Ucrania, una situación muy, muy difícil, ¿no? Mucha gente, irónicamente, la mayoría de las organizaciones han tenido que pasar a la clandestinidad, muchos activistas están en el exilio, ¿no? Hay otra izquierda, digamos una izquierda, se podría decir, liberal, que es una izquierda que apoya el nacionalismo ucraniano y que se ha puesto del lado del gobierno, lo cual me parece escandaloso, ¿no? Pero también, irónicamente, en la República Popular de Donetsk y de Lugansk también ha habido represión contra la izquierda, ¿no? Después de un primer momento en que las organizaciones comunistas jugaron un papel destacado en la creación de estas repúblicas y había un movimiento obrero fuerte, particularmente los mineros, hubo un proceso que vino acompañado de la intervención rusa en estas repúblicas, que fue la de quitar a los elementos más díscolos, los elementos más de clase y más de izquierdas. Al Partido Comunista de Lugansk se le impidió participar en las elecciones, ha habido detenciones de militantes de izquierdas, etcétera, etcétera. Así que tampoco es cuestión de idealizar estas repúblicas, ¿no?, aunque se llaman repúblicas populares, pero en realidad son estados satélites de la Federación Rusa, ¿no? Ellos dependen económicamente y militarmente de Rusia y con eso ha venido una limitación de la actividad política de la izquierda también en estas repúblicas. Así que, para hablar claramente, la situación de la izquierda en Ucrania, tanto en el territorio controlado por Kiev como en las repúblicas populares, es bastante mala, ¿no? Y no creo que la situación vaya a mejorar con la intervención rusa, más bien al contrario, ¿no? Las divisiones que existen en la clase obrera ucraniana entre los que tienden hacia el nacionalismo ucraniano y otros que tienden hacia el nacionalismo ruso se van a profundizar con esta intervención. No va a mejorar la situación, ni mucho menos. Es otro de los aspectos negativos, reaccionarios de esta intervención militar. Yo recuerdo que en el nacimiento de estas repúblicas populares, por señalar un momento, nos tocó ver que hubieron internacionalistas latinoamericanos, hubieron chilenos ahí, y también españoles. Yo recuerdo unos muchachos españoles que estaban ahí en la lucha por esas repúblicas populares. ¿Qué has sabido tú de esas fuerzas internacionalistas? ¿También fueron barridas con el ingreso
del oso Sí, así ruso. es. La mayoría de los elementos internacionalistas más de izquierda se agruparon en una brigada, creo que era un batallón Prishrak, que estaba dirigido por un militar que se llama Mosbogoy. Él fue asesinado, no se sabe exactamente por quién, y esa brigada dejó de jugar un papel destacado. Yo creo que la mayoría de estos internacionalistas ya no están en el país, algunos salieron, unos que regresaron a España fueron detenidos luego por las autoridades españolas. Es decir, eso estamos hablando de esa etapa inicial, ¿no? De 2014, 2015. La mayoría de esas cuestiones ya no existen. No quiere decir que no haya comunistas en Donetsk, en Luhansk, ¿no? Son zonas obreras, proletarias, con una tradición muy fuerte, pero obviamente la realidad de la situación es una realidad en la que los gobernantes de estas repúblicas son totalmente afines y dominados por la Federación Rusa y la política exterior rusa, ¿no? De hecho, ellos venían exigiendo el reconocimiento de su independencia desde hace tiempo, ¿no? Mientras que para Putin, durante un periodo largo de tiempo, era más favorable defender los acuerdos de Minsk que planteaban la reincorporación de estas repúblicas a Ucrania con un nivel de autonomía, porque eso le daba a Putin una ficha que jugar dentro de Ucrania de forma permanentemente, ¿no? La independencia de estas repúblicas le hubiera llevado a Putin solamente que costes adicionales económicos y demás, y ninguna ventaja política, ¿no? Esta decisión de reconocer la independencia, supuesta independencia, la tomó la semana pasada como preludio a la intervención militar, ¿no? Y no estoy ni siquiera muy convencido de que eso se vaya a mantener. Podría ser una ficha que él quiere negociar, porque Putin ha dicho, ¿no? que al final eso se tiene que resolver con una negociación. No creo que Putin tenga la intención de ocupar militarmente Ucrania de forma permanente, lo cual sería muy costoso, sino de retirarse, pero dejando detrás un gobierno que no es hostil a Rusia. Y como parte de esas negociaciones quizás podría plantear la reincorporación de estas repúblicas a territorio ucraniano, jurisdicción ucraniana, pero con una serie de condiciones de autonomía y demás. Esto no está muy claro. Mira, hay una cuestión que es evidente, y es que la ocupación militar, llámese operación especial, invasión, la denominación que quieran, nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo en Ucrania en este momento, tiene una forma imperialista, sin duda alguna que es una agresión que en cuanto a su forma es prototípicamente imperialista, una fuerza militar que se dirige a someter a otro país. No hay manera más esquemática inclusive de señalar un acto imperialista. Sin embargo, no es tan claro de que estemos en presencia de un conflicto interimperialista expresado acá directamente. Digo esto ¿por qué? Porque esto ha sido objeto de discusión. Primero, si realmente puede ser considerado Rusia una potencia imperialista, primero, si es posible considerar a Ucrania simplemente un enclave o un títere, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, Israel. Y lo otro, quizás lo más importante, es si en realidad en esta guerra lo que estamos viendo es el conflicto entre dos potencias singulares en la economía y en la política mundiales, como son China y Estados Unidos. Ese es un elemento que ha surgido y surge recurrentemente, sobre todo para ayudar a una caracterización de que esta guerra sería más bien un preludio, como aquellas que anticiparon la Primera Guerra Mundial, más que el inicio de la misma. ¿Cómo ven esa dinámica del conflicto ustedes y cómo lo caracterizan? Bueno, esto es bastante complicado, ¿no? Las preguntas que tú haces tendrían una respuesta bastante larga, pero para resumir, ¿no? En primer lugar... Él es así, él es así, desde pequeño. Ya le conozco, le conozco. Que, en primer lugar, decir que, bueno, hay varios niveles de este conflicto, ¿no? Hay varias cuestiones que se superponen y no es una cuestión totalmente sencilla de determinar los diferentes factores, ¿no? En primer lugar, es cierto que hay una ofensiva imperialista por parte de Estados Unidos que se remonta a 30 años desde la caída del estalinismo, que consiste en avanzar hacia el este, ¿no? Es una política de Alemania, que Alemania ha perseguido de forma económica, ¿no? Con la incorporación de una serie de países que realmente son ahora, no son colonias formalmente, pero están dependiendo económicamente de Alemania, están dominadas por bancos alemanes, etcétera, etcétera, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Rumanía, etcétera, etcétera.
Y el avance de la OTAN hacia el este, ¿no? Toda una serie de países se han incorporado a la OTAN y justamente pues, el conflicto empezó por la cuestión de si Ucrania se incorporaba o no se incorporaba a la OTAN, ¿no? Eso es una política clara de imperialista de avance y que correctamente Rusia percibe como una agresión a sus intereses nacionales, ¿no? Eso es correcto. En segundo lugar, está la cuestión de si Rusia es un país imperialista o no. Bueno, es una cuestión un poco complicada, ¿no? Porque Rusia no entra dentro de los criterios más o menos que planteaba Lenin en su texto del imperialismo como para calificar un país imperialista, ¿no? Es decir, la fusión del capital bancario, capital industrial, la exportación de capital, la búsqueda de mercados y terrenos de inversión, el aseguramiento de materias primas, etcétera, etcétera. No es ese tipo de país Rusia realmente, ¿no? En el sentido de que Rusia, su economía está basada en la exportación de materias primas y fuentes de energía, ¿no? Gas, petróleo, otros minerales, tierras raras y otros minerales y demás, ¿no? Esa es la base de la economía. Aunque también tiene otras partes, ¿no? Rusia también fabrica material militar y hay algunas cosas que son legado de la antigua Unión Soviética, de un poderío industrial importante, ¿no? Aunque fue destruido en gran parte. Entonces, pero eso no es el único tipo de país imperialista que existe, ¿no? Por ejemplo, ya en la época de Lenin, Rusia era un país imperialista. No había ninguna duda, ¿no? Aparte de que Rusia era una cárcel de naciones, pero era un país con ambiciones imperialistas, pero al mismo tiempo era un país donde la mayor parte de la industria más avanzada era industria inglesa, francesa y demás, ¿no? Entonces, era un país que a la vez se podía decir que era un país que tenía elementos de país dominado, ¿no? Por capital extranjero, pero a la vez tenía ambiciones imperialistas propias y no había ninguna duda. Por ejemplo, la guerra ruso-japonesa y otras cosas eran guerras imperialistas, ¿no? Entonces, no es estrictamente desde el punto de vista del imperialismo de Lenin un país imperialista, pero para mí claramente es un país que tiene ambiciones de potencia regional, ¿no? Es decir, metropolitano. Es decir, que si Rusia fuera más potente económicamente, sería más imperialista y sus ambiciones serían más grandes, ¿no? Pero sus ambiciones se limitan a la fuerza que ahora mismo tiene, que es decir de asegurar sus intereses en lo que ellos llaman el extranjero próximo, ¿no? El near abroad, ¿no? O sea, las zonas más inmediatamente dependientes de ellos, que son, en primer lugar, Asia Central. Hemos visto con la intervención militar en Kazajstán, por ejemplo, el Cáucaso, donde ellos jugaron un papel determinante en el acuerdo que puso fin a la guerra de Armenia y Azerbaiyán el verano pasado, en agosto de 2021, y también en otros sitios, incluyendo en Oriente Medio, ¿no? Con la intervención militar de Rusia en Siria. Siria es el único país donde Rusia tenía una base militar en el Mediterráneo, por lo tanto es un interés estratégico para ellos. Ellos intervinieron en una zona que tradicionalmente es estratégica para Estados Unidos. Entonces aquí vemos, y luego intervinieron en Georgia en 2008, donde hubo una guerra, relámpago, entraron en Georgia, destruyeron su ejército y salieron, ¿no? Eso era una advertencia a Occidente de, bueno, vosotros habéis estado empujando hacia el este y hemos dicho basta, no vamos a dejar que empujen más, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí se puede describir como una actitud... El papel de China, Jorge, en esto. Justamente. Ajá. Yo creo que los chinos están interesados en seguir vendiendo los bazares, digamos. Les preocupa que... Seguir vendiendo boleras. Claro, seguir vendiendo poleras y juguetes. Pero antes de entrar en China, un último punto, que yo creo que todo esto también refleja el declive relativo, no absoluto, pero el declive relativo de la fuerza del imperialismo de Estados Unidos. Porque mira, Rusia intervino en Georgia y Estados Unidos no pudo hacer nada. Rusia se anexó Crimea, Estados Unidos no pudo hacer nada práctico, me refiero. Rusia intervino en Siria y Estados Unidos no pudo hacer mucho. Rusia está interviniendo en Ucrania y Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Enviando tropas a Alemania o a Polonia, que no están implicadas en esta guerra directamente, ¿no? Entonces, en la medida que Estados Unidos ha salido, digamos, escaldado de dos intervenciones militares muy grandes, en Irak y en Afganistán, que duraron varias décadas, y tuvo que salir derrotado, yo diría, ¿no? Sin haber conseguido sus objetivos,
por una serie de factores, ¿no? El coste prolongado, el cansancio de la opinión pública respecto de estas aventuras militares. Entonces, Estados Unidos es la potencia imperialista más importante del mundo, pero de un mundo que no es exactamente el mismo mundo que era hace 30 años, ¿no? Sino es un mundo mucho más complicado, con una serie de potencias regionales, y ahí entra China, ¿no? China, obviamente, se ha crecido como una potencia económica, tiene sus propios intereses, ¿no? de establecer mercados para sus productos en América Latina, en África, en Europa, de establecer fuentes de recursos energéticos y minerales en América Latina, ¿no? Ustedes viven en Chile, saben esto muy bien, pero también en Perú, en otros sitios, y de establecer mercados para su inversión extranjera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en este caso China se comporta mucho más como un país imperialista clásico, ¿no? Ahora bien, China es una potencia, digamos, emergente, no tiene todavía el poderío militar que se correspondería y no puede desafiar a Estados Unidos de forma abierta en ese terreno militar, ¿no? Estados Unidos es todavía bastante superior en ese terreno. La productividad del trabajo ha aumentado mucho en China, pero sigue siendo mucho más alta en Estados Unidos. China tiene un Producto Interior Bruto parecido al de Estados Unidos, pero con una población mucho más grande, ¿no? Entonces, esta cuestión también entra, ¿no? China, en este conflicto de Ucrania, tiene intereses contradictorios, ¿no? En primer lugar, le interesa meter todavía más a Rusia en su esfera de influencia, y las sanciones económicas de Occidente obviamente están empujando a Rusia más hacia China. Tiene un acuerdo ya para vender gas y otras cosas, pero a China no le interesa molestar a Europa, porque Europa es un mercado importante para sus productos, ¿no? Y no quieren realmente. Si te fijas, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China no votó en contra, sino que se abstuvo, y ha estado insistiendo que eso tiene que tener una solución diplomática, ¿no? Bueno, eso puede querer decir muchas cosas, ¿no? Están del lado de Rusia, pero cautelosamente. No quieren molestar a sus otros socios comerciales. Entonces, yo no diría que China está detrás de esto. Rusia tiene sus propios intereses propios, que está avanzando en este conflicto en Ucrania. Y China navega un poco tratando de ver cómo mejor defender sus intereses generales, aunque entran algunas contradicciones. Pero sí, el conflicto más importante que hay en el mundo ahora mismo es el conflicto entre Estados Unidos y China, sin ninguna duda, que yo no creo que esto sea el preludio de una tercera guerra mundial, ¿no? La existencia de armas nucleares, en mi opinión, descarta la posibilidad de un enfrentamiento abierto entre las potencias. Aunque no quiere decir eso que no vaya a haber enfrentamientos locales, guerras localizadas y conflictos que se expresan de otro tipo, mediante guerras comerciales y presión y demás, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, que el conflicto de Rusia con Ucrania, o en este caso con el avance de la OTAN, que en primer lugar se expresaba con la demostración de músculo militar en la frontera, finalmente sí pasó a ser una guerra real, ¿no? Pero esa guerra real también se produjo porque la OTAN y Estados Unidos ya habían dicho desde el principio, desde noviembre, que no iban a enviar tropas a Ucrania. Entonces, es decir, Putin dijo, bueno, pues si yo cuento con eso, ¿no? Tengo eso en cuenta, calculo las pérdidas económicas que yo voy a tener de las sanciones y todo eso, si me conviene o no me conviene entrar, ¿no? Pero ya tenía como una seguridad, no solamente por las palabras, sino por las acciones de Estados Unidos, de que no iban a entrar en un conflicto militar abierto, ¿no? Sino que iba a ser una cosa localizada en Ucrania. Otros conflictos de este tipo pueden darse. China, por ejemplo, está fortaleciendo toda una red de estados amigos en la zona, ¿no? Myanmar, en Filipinas. Hasta no hace mucho tenían una política de acuerdo comercial con Nueva Zelanda y Australia, aunque eso ahora se ha roto, ¿no? Pero hay un conflicto, ¿no? Por ejemplo, Vietnam está en conflicto entre Estados Unidos y China. Los chinos van avanzando poco a poco mediante el poderío económico y su fuerza económica, no tanto militar, pero al mismo tiempo en su propia zona, es decir, en el mar de China del Sur, cerca de Taiwán y todo eso, ellos fortalecen su potencia militar, porque ninguna potencia económica
puede estar sin su correspondiente potencia militar. Los chinos van un poco por detrás, pero en algunos aspectos de alta tecnología y demás están alcanzando e incluso superando a Estados Unidos. Jorge, durante mucho tiempo nosotros vimos, después, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, una clara subordinación de las potencias europeas al liderazgo estadounidense. ¿En qué forma esa dirección se mantiene homogénea detrás de... ¿Se ven quiebres, se ven trizaduras en eso? ¿Hay políticas, hay ciertos conflictos al interior de estas potencias y Estados Unidos? ¿Cuál es la situación? Sí, claramente hay fisuras, ¿no?, entre los aliados europeos y Estados Unidos. Una cosa es Gran Bretaña. Gran Bretaña se ha convertido en una potencia imperialista de tercera categoría, cuya única expectativa es la de ser el perrito faldero de Estados Unidos, y siempre salen más beligerantes incluso que su amo en Washington en todos los conflictos. Pero otra cosa es Alemania y Francia, por diferentes motivos. Alemania ya desde hace tiempo tiene un conflicto con Estados Unidos, ¿no? Sí, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, del escándalo que hubo cuando se demostró que la CIA estaba espiando a Angela Merkel y a dirigentes alemanes y todo lo demás. Alemania es una potencia económica que domina a través de la Unión Europea en una relación imperialista, ¿no?, sobre los países europeos del sur, y que tiene sus propias ambiciones y sus propios intereses, ¿no? Por ejemplo, gran parte de sus exportaciones de maquinaria van de capital, van hacia China, ¿no? Y hay una relación muy fuerte con China. Pero también Alemania mira hacia el este y tiene inversiones importantes en Rusia. Pero quizás lo más decisivo es que Alemania y Europa en general depende del gas ruso. En el caso de Alemania, un 60% de su suministro de gas es de Rusia, y el gas es una parte muy importante de su suministro energético, y en Europa es el 40% del gas viene de Rusia, ¿no? Entonces, esto también juega un papel en este conflicto de Ucrania, ¿no? Este gas se transporta principalmente por oleoductos que pasan por Ucrania, a través de los cuales, esto no se conoce muy generalmente, ¿no? Rusia, las empresas rusas pagan un alquiler por esos oleoductos al gobierno ucraniano. Es decir, el gobierno ucraniano en gran medida depende económicamente del gobierno ruso, ¿no?, a pesar de este conflicto. La creación de este nuevo oleoducto que, digamos, bypassea a Ucrania, ¿no?, Nord Stream 2, hacia Alemania, es uno de los motivos también detrás de este conflicto. Pero por ese motivo, Alemania no es tan beligerante con Rusia como Estados Unidos, porque tiene una relación económica que es de la que depende, ¿no? Y por otra parte, Francia, que siempre tuvo ambiciones de potencia imperialista independiente, con su propia esfera de influencia en el África francófona y demás, con sus propios armamento nuclear, ¿no?, separado de Estados Unidos y de la OTAN, pero ahora también enfrentado a unas elecciones, ¿no? Macron, presidente muy impopular, que trata de aparecer como la persona que es un negociador, que puede hablar con Putin y llegar a un acuerdo y demás, ¿no? Y obviamente Putin, que no es estúpido, tratando de agudizar esas contradicciones y esas divisiones, ¿no? Ahora, bueno, en la medida que ha habido una intervención militar, están todos un poco más unidos, pero hasta incluso en el tema de las sanciones no están unidos, ¿no? Estados Unidos está exigiendo que los europeos tomen medidas más serias, pero los europeos saben que si, por ejemplo, sacan a Rusia del sistema SWIFT de pagamento de pagos internacionales, no van a tener una forma de pagar el gas. Y si no pueden pagar el gas, Rusia puede decidir como represalia de cortar el gas a Europa, lo cual sería bastante dañino, ¿no? Entonces están avanzando cautelosamente, y sí hay unas diferencias, unas fisuras. Sí, y pareciera también que con esto, de una manera vicaria, Estados Unidos logra alejar o atemperar al menos los nexos entre Alemania y Rusia, lo que de alguna manera indirecta también estaría beneficiando los intereses norteamericanos en un largo plazo, en un sentido más estratégico. Sí, si lo piensas realmente, lo que ha pasado en los 2 últimos meses, 2-3 meses, ha sido realmente que eran Estados Unidos los que estaban aumentando la presión de este conflicto, ¿no? Diciendo, va a haber una intervención rusa inmediata, hay que tomar medidas, esto, lo otro.
cuando en realidad este conflicto se podía haber evitado si Occidente hubiera hecho una serie de concesiones que ellos ya estaban, de las que ellos ya estaban hablando, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la membresía de Ucrania en la OTAN. Y Biden dijo que no estaba sobre la mesa en el corto plazo, que Ucrania no tiene las condiciones para entrar en la OTAN. En realidad ese no es el motivo, las condiciones, ¿no? Sino más bien que ellos saben que eso llevaría a un enfrentamiento con Rusia. Pero bueno, ellos no van a dejar que Ucrania entre en la OTAN, por lo menos por ahora. Entonces, no costaba nada haber hecho un gesto, ¿no? De decirle a Rusia, bueno, mira, garantizamos esto por un periodo de tiempo y hacer una concesión. El problema que estas concesiones tienen es que, claro, si tú eres el malo del patio de colegio, y uno viene y te dice, no, pero yo soy más malo, y entonces tú dices, bueno, pues nos quedamos, hacemos un acuerdo, entonces tú pierdes tu prestigio, ¿no? En realidad Estados Unidos está en una situación complicada, ¿no? Ellos tuvieron que salir a malas de Afganistán y Putin tomó nota de eso, ¿no? Y aprovechó esa debilidad relativa para avanzar, ¿no? Entonces, Estados Unidos realmente sí parece ser que han estado azuzando este conflicto, ¿no? Y uno de los motivos podría ser esto que tú señalabas, para obligar a los países europeos a quedarse más firmemente dentro de la órbita de Estados Unidos y romper las relaciones con Rusia. Veremos qué sale de todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, las relaciones de Alemania con Rusia son muy estrechas. El anterior canciller alemán, Schröder, está en el Consejo de Administración de Gazprom, ¿no? La empresa estatal de gas ruso, ¿no? Que son los que suministran a Alemania. Entonces, estas relaciones son de largo plazo y de gran calado, ¿no? No creo que se puedan romper así tan fácilmente. Relaciones carnales. Sergio, quería hacer una pregunta, ¿usted parece, no? Sí, Jorge, bueno, yo no quería ser complicado con usted, pero España acá no pinta nada en esta escena. No, realmente España, si digamos Gran Bretaña es una potencia imperialista de tercera fila, España yo no sé en qué fila debe de estar, ¿no? Pero sí, mira, los dirigentes del gobierno español, un gobierno supuestamente socialdemócrata, ¿no? Han estado en primera línea de su beligerancia, ¿no? Mandando, no sé, unos cuantos aviones, no sé exactamente dónde, no sé si a los países bálticos o a Polonia, como parte del destacamento de la OTAN, etcétera, etcétera. Ellos están siempre en primera línea, ¿no? Aunque sí, en realidad la opinión pública española es bastante anti-imperialista, ¿no? Se demostró durante la guerra de Irak, uno de los países con las mayores movilizaciones. Hay un sentimiento muy fuerte en ese sentido y es escandaloso que este gobierno, que supuestamente es un gobierno socialdemócrata, aunque no nos sorprende, ¿no? Por ejemplo, Solana, que llegó a ser una figura destacada en la OTAN durante el bombardeo de Serbia, era dirigente del Partido Socialista, ¿no? Borrell, que fue uno de los artífices de la política exterior europea, también es del Partido Socialista, ¿no? Es un partido que ya tiene una tradición en esto. Pero lo escandaloso es que Unidas Podemos, que incluye el Partido Comunista de España y Podemos, son parte de ese gobierno. Y bueno, aunque protestan y patalean, pero siguen siendo parte de ese gobierno, son corresponsables de esas decisiones. O sea que Rafael en estos momentos sigue teniendo más influencia que el gobierno español en la escena internacional. Exactamente. El lenguaje carcelario chileno, Jorge, la función de España es un poco la función de los Perkin. Así se les llama a los mocitos en las cárceles, ¿no? Un poco esa es la función. Para ir cerrando, Jorge, la situación lo tratamos en un comienzo un poco a la pasada. Probablemente es una de las grandes cuestiones que atraviesan la situación mundial, el problema de dirección, la conducta política de los trabajadores en este conflicto. Eso es algo que derechamente no aparece ni remotamente en los medios. Esto pareciera ser simplemente un juego de estos juegos digitales que se juegan con Play, aparecen unos tanques, vienen unos aviones, qué sé yo. ¿Qué pasa con la situación de la clase trabajadora europea, pero muy especialmente con el papel de sus direcciones? Bueno, esta también es una pregunta compleja, ¿no? Yo diría, antes de entrar en eso, muy brevemente, decir también que
el que quiera entender esta situación en Ucrania no es solamente conflicto entre los intereses, el avance imperialista de Occidente y la respuesta de Rusia y demás, también tiene sus raíces en la cuestión nacional en Ucrania, que es una cuestión bastante complicada y que vale la pena estudiar, ¿no? Ucrania, decía Putin, ¿no? Ucrania fue la creación de Lenin, no es exactamente así, el sentimiento nacional ucraniano existía antes. Pero sí es cierto que fue en la Unión Soviética, con la victoria del Ejército Rojo en Ucrania, que fue una victoria no solamente del Ejército Rojo ruso, sino de ucranianos que estaban en ese ejército, también de otras fuerzas, ¿no?, de izquierda ucraniana que tenían diferentes posturas sobre la cuestión nacional. Se creó un Estado soviético ucraniano en su territorio actual, más o menos, y que se unió en pie de igualdad con la Federación Rusa y la Federación Transcaucásica en la Unión Soviética. Entonces, ese es el único momento en que hubo una Ucrania, digamos, independiente, con una entidad propia. Y muchos comunistas ucranianos, con los que yo he estado discutiendo en los últimos años, decían esto, irónicamente. Lenin, por decirlo en resumido, ¿no? Lenin creó Ucrania y los nacionalistas ucranianos la han destruido. Porque si tú tienes un gobierno que está basado en el nacionalismo ucraniano, que se referencia de los colaboracionistas nazis de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los nacionalistas ucranianos que se incorporaron en la división Galicia de las SS, etcétera, etcétera, que cometieron crímenes de guerra antisemitas y demás. Si tú tienes un nacionalismo ucraniano en el gobierno que se referencia de eso, entonces tú vas a partir Ucrania en dos, porque una parte muy importante de la población no es esa su identidad nacional. Son ucranianos también, pero son ucranianos cuya identidad nacional está basada en la lucha contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial y otras cosas, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y luego, sobre esta cuestión que tú decías de la dirección de la clase trabajadora, yo creo que es importante, ¿no?, en todo esto tener una postura de clase, ¿no?, de clase. ¿Cuál es la postura de clase? La postura de clase es la que ya explicaron los grandes marxistas durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? El enemigo de la clase trabajadora, el principal enemigo de la clase trabajadora está en casa, ¿no? Es nuestra propia clase dominante. Entonces, yo estoy militando aquí en Londres. Mi principal deber es el de combatir la hipocresía imperialista de la OTAN y demás. Sí, claro, yo me opongo a la intervención de Putin en Ucrania, pero esa tarea es principalmente de la clase trabajadora rusa. Tiene que lidiar con su propio gobernante, ¿no? La tarea de los marxistas, de los comunistas, de los obreros en Rusia es la de saldar cuentas con su propia clase dominante, que está llevando adelante esta aventura exterior, también en parte para crear un ambiente de niebla nacionalista gran rusa, chauvinismo, para aumentar su apoyo, que iba de capa caída, ¿no?, por sus políticas económicas y sociales. Y la tarea de los obreros en Ucrania, de los marxistas en Ucrania, con sus fuerzas muy debilitadas por el último periodo, es la de tratar de resistir el enfrentamiento nacional en líneas nacionales lingüísticas y étnicas, y el de unir a la clase trabajadora contra los oligarcas ucranianos en primer lugar, ¿no?, que han estado saqueando el país durante 30 años, han creado una situación de desastre económico y social y la migración masiva de millones de personas, ¿no? Entonces hay que tener una postura de clase. No me sirve a algunos que se llaman marxistas en Londres y convocan una manifestación con el eslogan de Rusia manos fuera de Ucrania. Porque ¿qué pasa? Que eso se hizo en la práctica, ¿no? Y a quién fue a esa manifestación, pues fueron nacionalistas ucranianos reaccionarios con carteles anticomunistas y gritando consignas de extrema derecha. No. La principal tarea de los socialistas, de los comunistas en Londres y en Washington es la de oponerse a nuestro propio imperialismo, que al fin y al cabo es el imperialismo más fuerte del mundo, más poderoso, la fuerza más reaccionaria del mundo, ¿no? Y denunciar su hipocresía. Aquí en Gran Bretaña es increíble, ¿no? La campaña de los medios de comunicación es una cosa fuerte, ¿no? El otro día estaba hablando con un compañero, me decía que su hijo, tiene 11 años, está en primer año de la secundaria, estaban diciendo los niños en el patio de la escuela que
que si Putin iba a bombardear Londres, ¿no? ¿De dónde han sacado esa idea? Pues de la campaña de los medios. Nuestra principal tarea aquí es la de combatir esa histeria imperialista guerrera y separar los intereses de la clase trabajadora de los intereses de la clase dominante, ¿no? Y la tarea en Rusia es exactamente la misma, ¿no? Es separar los intereses de la clase obrera rusa de los intereses de la clase dominante rusa, que son totalmente opuestos, ¿no? Todo esto no es sencillo, ¿no? Porque la propaganda de guerra, cuando hay una intervención imperialista, es muy fuerte y a principio cala, ¿no? En sectores de la población, pero a medida que pasa el tiempo se van viendo las consecuencias de esto. Ojalá y probablemente que se empiece a disipar, ¿no? Esta niebla de chauvinismo nacional e imperialismo, y los intereses de la clase obrera se puedan salir a la luz. Pero para eso se requiere organizarse, ¿no? O los marxistas, los comunistas, los que tenemos una postura de clase, tenemos que estar organizados y tenemos que defender nuestras posturas de forma organizada y fuerte, ¿no? De forma decidida, digamos. Bueno, estamos llegando al término de esta entrevista que la verdad sin ninguna condescendencia ni diplomacia caracterizo como extraordinaria. Ha sido una muy buena exposición, Jorge. Creo que hay un espacio importante de discusión y de lucha política dentro de la izquierda y los sectores de trabajadores que comienza a abrirse a partir de estos hechos. Y como siempre es la lucha de clases la que nos empuja y nos obliga también a tomar estas determinaciones. Esto no es simplemente el resultado de una lucubración intelectual, sino que es concretamente responder a una necesidad de la lucha de clases. No sé si quiere hacer una última pregunta, Sergio, o le damos el término a Jorge para que haga su aviso de término. Yo creo que darle las gracias, muy interesante lo que nos informaste, Jorge. Te ríes poco, pero creo que en tu espíritu hay la alegría que no se ve en tu rostro. Y esperamos tenerte invitado para otro programa más adelante y que sigas colaborando con nosotros porque ha sido un placer. Bueno, sí, por supuesto, fue un placer también para mí participar y como decías, Gustavo, ¿no? Estas cosas son importantes, ¿no? En estas situaciones cruciales, ¿no? De guerra, de imperialismo, es cuando las diferentes corrientes del movimiento obrero se ponen a la prueba, ¿no? Y hay algunas que sucumben a la propaganda de su clase dominante y hay otras que no, que nos mantenemos firmes y tratamos, aunque en un primer momento pueda ser contracorriente, de defender una postura sobre la base de los intereses de la clase, intereses generales de la clase trabajadora, ¿no? Que son diferentes de los intereses de la guerra imperialista y de los intereses de la geopolítica, ¿no? Un punto de vista que algunos han adoptado como si fuera algo progresista, ¿no? De, bueno, pues si este país es amigo de mi país, pues yo soy amigo de ese país y este es el otro enemigo. No, esa no es la postura de la clase trabajadora, ¿no? Ni mucho menos. Bien, como decía un poco Sergio, esto más que una conversación ha sido la construcción de una barricada, una conversación de trinchera, absolutamente como son todas las conversaciones en Mate al Rey entrevista, y reitero el agradecimiento a Jorge Martín, editor de América Socialista. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Sergio, y hasta la vista, como dice Terminator. Nos vemos. Chao. Y la vida sigue igual, como decía Julito. Así es.